nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Aunque usted no lo crea, estamos en uno de los rincones del Palacio Nacional. Quizá no el más bello, pero sí el más nuevo. En este escenario le damos la bienvenida a nuestra segunda parte dedicada al sitio donde se ejerce el poder, el ombligo de México, el Palacio Nacional. Esto, que es la parte más nueva del Palacio Nacional, fue remodelada durante el sexenio pasado. Aquí estaban los llamados edificios Landa, construidos por dos arquitectos de igual apellido, y entonces estamos hablando de un escenario en donde el terremoto de 1985 los afectó gravemente. Finalmente fueron tirados estos edificios y se levantó una estructura que está exactamente armonizando, que está acorde con la arquitectura que le da, vamos, a pesar de ser un escenario ecléctico, le da armonía al Palacio Nacional. Estamos en lo que sería, por la parte de afuera, la esquina de Correo Mayor. ¿Por qué se llama Correo Mayor? Porque aquí estaba originalmente el Correo Mayor dentro del palacio. Y estamos en la calle de Corregidora, por la Corregidora José Ortiz de Domínguez, calle que actualmente lleva el nombre de Corregidora, pero que en su momento se llamó Calle de la Acequia, porque ahí llegaba la acequia real que rompía en dos el Palacio de Moctezuma. Pero ¿cuántas historias hay en este rincón? Yo le puedo contar, por ejemplo, que doña Concepción Lombardo de Miramón, la esposa del general Miguel Miramón, cuando fue presidente de la República, no le gustaba el boato, no le gustaba, vamos, el hecho de estar siempre seguida por soldados, de estar siempre custodiada, de estar siempre reconocible, reconocida por la sociedad cuando salía a la calle. Bueno, en ese marco, doña Concha Lombardo se escapaba por esta zona, salía caminando por la puerta que daba justamente a esta zona del palacio y ahí trataba de pasar desapercibida. Estamos hablando también en otro escenario que en este lugar el manco Manuel González, el presidente de la República hasta 1884, el último que vivió aquí en Palacio Nacional, este presidente tenía un pasadizo también, un pasadizo transparente que simulaba que había flores en ese lugar. Bueno, por ese pasadizo que daba a una casita, una pequeña casita que también parecía que era parte de lo que es el jardín botánico del Palacio Nacional. Bueno, pues este hombre esperaba en las madrugadas a que entraran mujeres vestidas de luto, pasaban y después dicen que la noche se hacía placentera con este hombre. Parecía insaciable porque todas las noches llegaban personas y personas y personas y bueno, parecía que nunca se acababa el apetito de este señor. Posteriormente, el presidente Adolfo López Mateos también usaba este corredor para poder salir en el Ferrari rojo que le habían regalado los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez. Pedro y Ricardo Rodríguez habían ganado con este Ferrari una de las carreras que se hacían en el Autódromo Magdalena Mixhuca y entonces le habían regalado al presidente de la República este Ferrari que el presidente se lo estacionaban en esa esquina, el presidente salía en él y se iba hasta la carretera de Cuernavaca y dicen que corría. Ahora, lo cierto es que estas ausencias del presidente de la República las suplía un locutor que se llamaba Ignacio Martínez Carpinteiro. No porque él tuviera facultades, simplemente porque era muy parecido al presidente López Mateos. La gente se asomaba a la oficina del presidente y veía que estaba él ahí, que no quería que lo molestara a nadie, pero en realidad era, vamos a decir, su doble. Una anécdota más en este escenario. Resulta que en su efímera dictadura, el que fuera presidente de la República, Victoriano Huerta, bueno, pues también salía por este pasillo. Este era el sitio preferido para escapar del Palacio Nacional. Llamaba al jefe de la policía de entonces, que se conocía como el Matarratas, y este hombre lo esperaba en la puerta, salían, se iban caminando como no queriendo, y llegaban a la calle de Bolívar, allí había una pulquería donde se pasaban larguísimas horas. Dicen que al presidente le gustaba mucho el coñac. Efectivamente, él decía que en México solamente dos extranjeros eran bienvenidos, Hennessy y Martel.
Pero bueno, también le gustaba el pulquito, ahí se pasaba largas tardes tomando pulquito este personaje. Y bueno, en este espacio está o estuvo durante mucho tiempo el Jardín de la Emperatriz, que en realidad fue recuperado, pero como jardín botánico, como lo que existía en la época de Moctezuma. Aquí está también la fragua en que en su momento se troquelaban las monedas, donde se podía hacer la casa, donde estaba la Real Casa de Moneda, donde se llegaban a acuñar las monedas, y es el recinto, sería posteriormente la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, una de las más importantes bibliotecas de México, y actualmente es el espacio donde está el acervo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos en uno de los recintos más antiguos del Palacio Nacional y paradójicamente uno de los más renovados. Este recinto fue remodelado durante el sexenio pasado. Estamos hablando actualmente del acervo histórico de la Secretaría de Hacienda, que lleva el nombre de Antonio Ortiz Mena, que fuera durante 3 sexenios secretario del ramo, el que se le conoce como el padre del desarrollo estabilizador. Aquí estuvo muchos años la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, pero mucho antes aquí estuvo el taller de fundición de lo que era la Casa Real de Moneda, en un escenario en que el Palacio Nacional, bueno, siempre ha tenido visitantes que han llegado a este recinto y lo han visto en su diferente transformación. Por ejemplo, aquí paseaba uno de los visitantes asiduos del palacio, que era un hombre llamado José Vasconcelos, pero no me refiero al maestro de América. José Vasconcelos era un versificador, un hombre que, como dice vulgarmente, en el aire las compone, un hombre que hacía versos con una facilidad asombrosa, era un hombre de ascendencia africana, se conocía como el negrito poeta. Él venía a divertir a los virreyes, le hacían ciertas apuestas, decían, a ver, rímame esto, y él lo hacía rápidamente. Posteriormente, uno de los visitantes también asiduos a este recinto, y que es parte del Palacio Nacional, estamos hablando de Simón Bolívar. Simón Bolívar venía invitado del virrey Azanza, venía como pues, parte integrante, un hombre que tenía ideas novedosas, un hombre que vivía justamente en lo que hoy es la calle de Bolívar en su honor, y que caminaba hacia el Palacio Nacional y le contaba cosas muy interesantes al virrey Azanza, pero posteriormente, bueno, pues habría una ruptura cuando se dio cuenta de que este hombre iba más allá de lo permitido, que este hombre quería emanciparse del gobierno, pues del reinado de España. Otro de los grandes visitantes a esta zona, sobre todo en la parte del jardín botánico, era el barón Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt había venido, un viajero incansable, a realizar estudios justamente sobre las plantas, y bueno, pues él era también otra de las personas que venía constantemente al Palacio Nacional. No menciono más, porque bueno, sería interminable, no nos daría espacio en este programa para mencionar toda la gente, pero bueno, estamos en este recinto que tiene mucho de eco, que tiene mucho de sonido, que tiene mucho de leyenda, que tiene mucho de vida de lo que es el Palacio Nacional. Estamos en uno de los patios conocidos como Marianos del Palacio Nacional. Estamos exactamente enfrente de la Puerta Mariana, es decir, la puerta norte del Palacio Nacional, en la puerta que la mandó a hacer justamente el presidente Mariano Arista. Bueno, en este escenario estamos a nuestra espalda, está uno de los signos más entrañables, más representativos del Palacio Nacional. Uno de ellos es la Fuente de Pegaso, que está en el patio central del palacio, y el Pegaso representa la inteligencia, la astucia con que deben gobernar los presidentes de México, pero esta representa la honradez, representa la medianía en cuanto a las percepciones que debe tener un funcionario público, que es la estatua sedente de Benito Juárez. Esta estatua fue realizada por el escultor Miguel Noroña en la época de Porfirio Díaz. ¿Qué características tiene esta escultura? Bueno, fue realizada con el bronce de los cañones,
conocidos como los 12 apóstoles que tenían los conservadores. Hubo dos batallas memorables donde perdieron los conservadores, la batalla de Silao y la batalla de Calpulalpan. En estas batallas les fueron arrebatados estos cañones a Miguel Miramón, que repito, los conocía como los 12 apóstoles. Se fundieron los cañones, se fundieron algunas de las balas que dispararon en la batalla de 1862 en el sitio de Puebla, que dispararon los franceses, y con todo ese bronce se realizó esta escultura. ¿Qué característica curiosa, rara tiene esta escultura? Bueno, pues resulta que de acuerdo con la norma de etiqueta, Benito Juárez está ataviado con un frac. El frac tiene, unos faldones que le cuelgan en la parte de atrás. De acuerdo con la etiqueta, Benito Juárez debía haberse levantado el faldón y entonces colocarlo para que no se arrugara atrás de la silla. Sin embargo, no se hizo así. ¿Por qué razón? Bueno, pues dicen que porque el presidente Porfirio Díaz no tenía en alta estima a Benito Juárez. Entonces, bueno, pues había que dar un detalle que pareciera grosero del presidente Juárez. Y bueno, en este patio están los bustos de los que fueran en su momento destacados secretarios de Hacienda. Está, por ejemplo, Matías Romero, está el mismísimo cronista Guillermo Prieto, está también Luis Cabrera, está también Miguel Lerdo de Tejada. Pero lo curioso del caso, nos cuenta Artemio de Valle Arizpe, es que los nombres estaban cambiados. En consecuencia, lo que se hizo fue, en lugar de cambiar los bustos, que quizás había sido más fácil, cambiar las letras. Entonces uno se fija al detalle, se va a encontrar con que están ahí los hoyitos de las letras, que finalmente estaban mal los nombres y fueron cambiados. Pero bueno, este es un sitio emblemático de lo que era la parte, o lo que sigue siendo todavía la parte que le corresponde a la Secretaría de Hacienda del Palacio Nacional. Visitar el Palacio Nacional es encontrarse con esta maravilla de la pintura mural mexicana, este fresco que hizo el maestro Diego Rivera entre el año de 1929 y el año de 1951. Aquí encontramos condensada la historia de México. Encontramos las costumbres, encontramos la vida, encontramos los encuentros en la época prehispánica, cuando el pueblo mexica se instala en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Estamos hablando también de la época en que llega los españoles, el choque de las culturas, cómo lo va plasmando el maestro Diego Rivera, el momento en que los caballeros águila, los caballeros jaguar, se enfrentan con los hombres de armadura que venían con Hernán Cortés. Estamos hablando después de cómo se vive la vida en la Nueva España, posteriormente de la época del liberalismo. Estamos hablando de las guerras fratricidas del siglo XIX, estamos hablando también de las dos intervenciones extranjeras que ha tenido México, la francesa y la de los Estados Unidos. Estamos hablando también de la etapa de la Revolución y posteriormente la posrevolución, que le va a dar un encuentro distinto a los trabajadores. Aquí se condensa los ideales de los pensadores que buscaron un esquema distinto de carácter social para el mundo. Aquí encontramos el Capital de Carlos Marx, aquí encontramos también condensado el pensamiento, repito, de muchos de los hombres que pensaron que en este país debería haber un mayor equilibrio en cuanto a justicia social. Durante el imperio de Maximiliano, en este lugar se instalaría una capilla a donde venía a orar la emperatriz Carlota Amalia de Bélgica, pero anteriormente en este lugar había sido el lugar de iniciación de Benito Juárez en la masonería. Hay que recordar que Benito Juárez llegaría al último escalón de la masonería, es decir, llegaría a ser grado 33. Pero bueno, en este lugar posteriormente se instalaría la sede del Senado. El Senado sesionó durante muchos años en este lugar hasta que llegó un día una travesura de uno de los senadores más polémicos que se conocía como el alazán tostado. Estoy hablando de Gonzalo N. Santos. A Gonzalo N. Santos, un hombre prepotente, un hombre bronco, le molestaba que
siendo la paga de los senadores en oro, salían con su faltriquera llena de oro, y entonces los soldados los esculcaban, vamos, les buscaban a ver si no llevaban algo más, y eso molestaba a los senadores que se sentían con un fuero lo suficientemente sólido para que tampoco lo molestara la tropa. Bueno, llegó el momento que el señor Gonzalo N. Santos mandó a 2 alarifes, después de sobornar a los guardias, a que subieran a la azotea. Hay que recordar que en aquel entonces el Palacio Nacional no tenía un tercer piso. Esto se lo agregaría el presidente Plutarco Elías Calles en el año de 1926-29, a través del arquitecto Augusto Petricholi. Pero bueno, entonces manda a 2 alarifes que se suban a la azotea y empiecen a golpear con marros, y empiezan a golpear con picos el techo del recinto del Senado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que empezó a caer polvo, un fino polvo, parecía que se estaba cayendo realmente, y con ese pretexto los senadores dijeron: no podemos sesionar, esto es una situación verdaderamente difícil. Entonces los senadores se fueron primero al Salón Panamericano a sesionar y después se les buscó un recinto distinto. Este sería la casona que está en la calle de Jicotenca. Pero bueno, ¿cuántas historias hay guardadas en este recinto? ¿Cuántas historias dejaron inscritas los senadores en el tiempo en que estuvieron aquí sesionando? Decía el maestro Alfonso Reyes, describiendo este edificio, que es un sobrio y majestuoso palacio revestido de dolor y de historia. Efectivamente, aquí está escrita gran parte de la historia de México. Si caminamos por estos pasillos en los salones, vamos a llegar a un salón conocido como el Salón de Acuerdos. Ahí fue apresado el presidente Francisco I. Madero. De pronto estaba con 2 militares leales, estaba con un médico que tenía una amistad profunda con el presidente de la República, cuando de pronto llega un teniente del ejército y le dice que se dé preso. En ese momento, los dos militares que están custodiando a Francisco I. Madero deciden disparar sobre los comandantes que estaban encabezando ese pelotón. Matan a 2 de ellos, los disparos llegan también, van a darle al presidente de la República cuando se interpone el médico que estaba junto de él. El presidente Francisco I. Madero, posteriormente en el desconcierto que habían oído los militares, se va corriendo por el corredor, llega hasta el famosísimo elevador presidencial, baja y en la planta baja lo van a apresar. El coronel, más bien el general que estaba a cargo de la plaza, el comandante de plaza que había sustituido a Victoriano Huerta, lo va a apresar y el presidente de la República va a ser custodiado en el llamado Salón de las Banderas. Posteriormente, el día 19 de febrero de 1913, va a presentar su renuncia y el día 22 va a ser llevado a la cárcel de Lecumberri, a donde nunca llegaría. Finalmente, en el camino va a ser, la gente dice fusilado, creo que es erróneo, no fue fusilado, fue asesinado Francisco I. Madero antes de llegar al Palacio de Lecumberri. ¿Cuántas historias se pueden contar? Historias curiosas en la oficina del presidente de la República, que es la que contigua al Salón de los Acuerdos. Bueno, por ejemplo, el presidente Adolfo Ruiz Cortines acostumbraba, cuando tenía un ratito libre, bueno, pues acostumbraba a quitarle todo a la mesa y ponerse a jugar dominó con una persona que era inseparable de él. Estamos hablando de Jesús Romero Flores, el escritor, autor, entre otros, de Pito Pérez. Bueno, Jesús Romero Flores, digamos que estaba en espera todos los días de que el presidente se desocupara y entonces jugara dominó. Pero un día se presentó un personaje curioso al Palacio Nacional, se llama Armando Jiménez. Armando Jiménez es el autor de un libro clásico que se llama Picardía Mexicana. En este libro va a narrar Armando Jiménez cómo se juega el dominó en Veracruz, cómo se van diciendo palabras altisonantes al calor, al fragor del movimiento de las fichas. Y entonces resulta que se lo entrega al presidente Ruiz Cortines, el presidente Ruiz Cortines no está de acuerdo, le dice que le faltó más picardía y entonces vuelve a quitar
todo lo que había en la mesa, se sienta y se pone a jugar con Armando Jiménez para irle diciendo exactamente lo que debía de decirse con cada ficha. Es decir, ya me ahorcaste la mula de 6, bueno, pues yo digo esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, llegó el momento en que el presidente Ruiz Cortines le dijo, mientras yo viva, usted no va a contar eso, pero como ya murió, ahora lo podemos contar. ¿Cuántas otras historias hay en el Palacio Nacional? Por ejemplo, el momento en que el general Sóstenes Rocha, en el año de 1896, llega con la campana de Dolores, con una esquila de lo que fue la campana de Dolores, se había fragmentado esta campana y convertida en una colosal campana que finalmente va a ser la que va a dar el encuentro con esta ceremonia del grito de la independencia. Llega el general Sóstenes Rocha después de haber hecho un largo peregrinar desde San Miguel Allende, Guanajuato, entra a la plaza principal rodeado de pétalos de flores en un carro descubierto, bajan la campana y entonces a golpe de polea 70 soldados la van a subir hasta donde está. Estamos hablando de muchos miles de kilos de peso. Estamos hablando que en su mayor dimensión la campana mide más de 1,50 m, digamos en la boca principal. Estamos hablando también de que después se liberarían 300 palomas y que a partir de ahí se tocaría la campana en la ceremonia del grito de la independencia. Hay que recordar que el grito de la independencia se dio en la madrugada, más bien ya clareando el día del 16 de septiembre. Así se celebraba durante mucho tiempo. El presidente de la República en turno llegaba, daba el grito justamente entre las 6 y las 7 de la mañana. Pero llegó el momento en que entra el señor Antonio López de Santana. Y Antonio López de Santana, como se recordará, había perdido una pierna en la invasión de los franceses en Veracruz. Y entonces, en la madrugada, cuando era hacía sobre todo en la escarcha, en el frío de septiembre, el dolor se le recrudecía. En consecuencia, decidió mejor hacerlo a las 11 de la noche del día previo. El asunto se fue quedando porque resulta que el 15 de septiembre es el santo del presidente Porfirio Díaz, era el santo, entonces celebraba el grito y posteriormente, bueno, se hacía una verbena popular allí en la Alameda. Una anécdota del grito también. 1914, en la época de Venustiano Carranza. Estaba a punto, dieron las 11 de la noche, estaba a punto el presidente de dar el grito. De pronto pasaron los minutos, la gente estaba expectante qué estaba pasando y en lugar del presidente de la República salió un personaje del gobierno que se llamaba Félix Fulgencio Pallavicini. Félix Fulgencio Pallavicini decidió que antes de dar el grito tenía que leerle al pueblo de México un telegrama. Este telegrama decía que el presidente Wilson de los Estados Unidos había abandonado Veracruz, nos había invadido por segunda ocasión el ejército de Estados Unidos y entonces había abandonado la plaza y esta noticia se le dio a la gente. El primer grito que se dio ya con la campana de Dolores decía simplemente viva la independencia. Al paso de los años se fue transformando el rito al punto de que en ocasiones se mezclan los nombres de personajes que nada tienen que ver con la lucha por la independencia. ¿Cuántos cambios ha tenido a lo largo de su larga historia, valga la redundancia, el Palacio Nacional? Bueno, pues había unas victorias aladas que daban cara hacia la Plaza de la Constitución en la época de Maximiliano. En la época de Porfirio Díaz había un observatorio meteorológico astronómico y meteorológico. Y bueno, los cambios han sido múltiples. Uno de ellos se da en este escenario. Este fue durante muchos años el Salón de la Tesorería. Hay que encontrarnos con la arquitectura bellísima que tiene este lugar. Hay que encontrarnos con los leones que están en los traves de las columnas. Estos leones representan, digamos, el resguardo del Tesoro Nacional. Estamos hablando también de una serie de ángeles que tienen el rostro en diferentes posiciones, que nos muestra también, pues, una de las fases
una de las caras de la arquitectura porfiriana. Este salón, bueno, durante muchos años la gente llegaba a pagar sus impuestos a este lugar. Las ventanillas son similares, por ejemplo, a las que existen en el Correo, que fue construido también a principios de siglo. Estamos hablando también de las ventanillas de los ferrocarriles. Pero bueno, este salón se ha transformado, ya no es a partir de los 90, dejó de ser del siglo pasado, dejó de ser el Salón de la Tesorería, ahora es el Salón Guillermo Prieto. Aquí se realizan recepciones, en ocasiones una cena para la visita de algún presidente de un país hermano, pero también en ocasiones se realizan aquí actos solemnes en donde se firma algún tratado en donde México tiene participación. Alguna vez se dijo que este lugar inexpugnable porque supuestamente tiene el piso cubierto de acero, tiene también bóvedas que son verdaderamente, vamos, difíciles de poder llegar a ellas. Bueno, alguna vez se dijo, la leyenda dice que la banda del automóvil gris asaltó este recinto, lo cual realmente no tiene certeza. Pero bueno, le dejo con esa anécdota, le doy las gracias, lo dejo en esta reflexión de lo que ha sido el Palacio Nacional y le doy las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. El próximo sábado a las 7:30 de la noche aquí en Proyecto 40 tendremos una leyenda urbana más. Por lo pronto, escríbanos, nuestra pantalla tiene el correo electrónico al cual se puede dirigir hacia nosotros. Muchas gracias por permitirnos entrar, insisto, a la sala de su casa.